Pero no te lo quita la lógica, ni la experiencia, ni los años. El miedo encuentra sus propias entradas. Soy Vivian, esto es Cosecha Salvaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Cosecha Salvaje, pero antes de absolutamente nada, gracias. Gracias a las 50 almas que nos han acompañado hasta acá. Sé que 50 no suena un número grande si uno lo compara con los millones que se mueven en esta industria, pero 50 personas que eligen pasar tiempo con nosotros, conmigo, que eligen esta conversación sobre las otras 10,000 opciones que están disponibles, eso no es poco. Eso es una comunidad chiquita, pero totalmente nuestra. Y eso es maravilloso. También les tengo otra cosa que decir. Y es que mejoramos algunas cositas. Ya ven que tenemos al menos micrófonos. No es mucho, pero suma. Las cosas pequeñas que me hacen feliz. Hoy les grabo desde Durban, en Sudáfrica, que es donde estamos por estos días. Y quiero contarles sobre el primer mes en Sudáfrica. Porque resultó que este país tenía varias sorpresas preparadas para mí. Empezando desde antes de aterrizar, cuando tomé el avión hacia Johannesburgo, lo único que quería realmente era llegar. Llevaba un poco más de 24 horas viajando de Bogotá a Estambul a Johannesburgo, y la clase de cansancio que se acumula en ese tipo de viaje no solo es físico, es ese cansancio particular de haber estado en estado de alerta por demasiadas horas seguidas. El aeropuerto de Estambul es precioso, pero no está diseñado para que uno descanse. Está diseñado para que uno gaste. Y yo no gasté, pero tampoco dormí. Me daba realmente mucho miedo que me quedara profunda y perdiera el siguiente vuelo, y eso no es poca cosa, es demasiado caro para perder. Entonces subí al avión de Johannesburgo ya medio fundida. Y el primer choque cultural empezó exactamente ahí, en el avión. Yo venía de Bogotá a Estambul, que si ustedes han viajado en esa ruta saben que hay familias, hay niños, hay gente que se levanta 4 veces, hay olor a comida porque alguien la trajo en un tupper. Es un vuelo latinoamericano con todo lo que eso implica. Así hayan turcos, porque los turcos y los latinoamericanos como que nos conocemos y somos iguales en alguna manera. Así que imagínense, ruido, movimiento, vida. El siguiente vuelo era completamente diferente. Silencio, cada quien metido en lo suyo, auriculares puestos, nadie mirando a nadie, una especie de pacto colectivo de que este espacio compartido era en realidad un espacio privado, excepto yo, que mirar fue lo único que hice en las pocas horas que estuve consciente. Y mirando a la gente, noté algo que me hizo sonreír, el tipo de gente que no solo ve en las altas alcurnias de Bogotá, esa elegancia muy específica, muy bogotana, muy de norte, de los cerros, por allá, retiradito, apartado, lejos. El cachaco en su hábitat natural, viajando en clase ejecutiva en espíritu, aunque estuviera en económica. Y yo pues bien rola, mirándolo todo. Ahora, aclaro, no es que hubieran cachacos, sino que la vibra del vuelo era exactamente de cachacos. Pero debajo de ese humor estaba algo más serio, porque la verdad es que Internet me había arruinado totalmente. Llevaba semanas escuchando historias sobre inmigración en Sudáfrica que preguntaban más de lo normal, que a veces llevaban a la gente al cuartico, ese cuartico que todos los viajeros, especialmente los latinoamericanos, conocemos, aunque no lo hayamos visto. Ese cuartico que existe en algún lugar del aeropuerto donde te llevan cuando algo en tu historia como que no cuadra, o cuando alguien decidió que tu cara no les gusta. Después de casi 40 horas de viaje, yo no quería tener nada que ver con ese cuartico. Y aquí viene el segundo choque cultural, porque cuando llegué a inmigración solo escuchaba gritos, literalmente gente gritando. Nunca en todos mis años viajando había visto agentes de inmigración que levantaran la voz por ninguna razón en ningún aeropuerto de ningún país, a menos que fuera una cosa extrema, pero eso nunca me ha tocado a mí. Para mí inmigración siempre ha sido ese lugar de tensión silenciosa, mucho control, poca emoción visible, miedo, estrés. Esto era completamente diferente. Los agentes realmente estaban gritando entre ellos a la gente si necesitaban pasarles un mensaje, no que fueran groseros, pero como que su lenguaje de amor era el grito, podríamos decir. Gritaban indicaciones, no, lo que decían no era agresivo necesariamente, simplemente con un volumen que a mí me pareció pues puro de comedia. Ellos con su propio libreto y yo rezando para que no me preguntaran absolutamente nada. De nuevo, uno no reza para que no le pregunte nada, porque no es que vaya con mentiras o que tenga algo que ocultar, simplemente es que para mí es un proceso tan estresante que yo quiero entrar y salir. O sea, mírame y ya, séllame y déjeme ir. Bienvenida. Eso es lo que yo quiero. Así que cuando llegó mi turno, la gente lo que hizo era lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que se demoró. Se demoró lo que a mí me parecieron horas eternas, milenios. No me preguntó absolutamente nada. La chica solamente tipeaba.
y seguía tipeando. Y yo quería saber qué tanto era lo que la chica tipeaba, qué diablos estaba buscando, qué decía mi historia en esa pantalla que yo no podía ver, y ella solo tómese su tiempo y tipeaba, y al final me selló el pasaporte y yo di gracias al Señor. Media guerra ganada, ahora faltaba la guitarra. Ahora, les explico lo de la guitarra. Mi esposo, cuando fue a Colombia a visitarme, se trajo su guitarra favorita porque la idea era quedarse en Colombia. Era el plan en el momento, y cuando el plan cambió, cuando quedó claro que la vida iba a ser en Sudáfrica y no en Bogotá o en Colombia, la guitarra tenía que volar conmigo, tenía que hacer el viaje conmigo. Duré semanas tratando de descifrar cómo se viaja con un instrumento musical en un avión internacional. Me vi todo tipo de YouTube, video sobre cómo empacar una guitarra, me metí a todas las páginas de información de las aerolíneas que estaba considerando, le pregunté a ChatGPT, ¿por qué no? Pero bueno, la verdad, tratando de descifrar cómo era el asunto, y la verdad nunca había viajado con un instrumento, pues, y menos con uno que no fuera mío. Pero pues eso era la logística. Lo que realmente me estaba carcomiendo por dentro era otra cosa. Para darles contexto, los que crecimos en Colombia en los años 90 y los 2000, los que vivieron esa época de cerca, tenemos una memoria muy particular grabada en algún lugar del cuerpo, una memoria que tiene que ver con las maletas, con viajar, con aeropuertos, con objetos que de repente pertenecen a historias que uno nunca quiso protagonizar. Yo pensaba en la novela Correo de Inocentes. No sé si se acuerdan de ella, pero esta novela por allá en 2011, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, que captura algo que estuvo muy vivo en el imaginario colombiano mucho antes, esa historia de mulas, de engaño, de la inocencia que no protege a nadie. Si mal no recuerdo, en esa novela, Margarita Rosa, ese personaje, ella tiene que viajar a México como mula, no me acuerdo por qué, no sé si necesita dinero, no me acuerdo por qué, iba con otra mula, va con una segunda mula, y a esta otra mula le da el patatús en la mitad del viaje, y cuando llegan al aeropuerto, esta señora le da, o sea, realmente está para morirse. Y como el personaje de Margarita Rosa es tan bonito, tan ingenuo, tan bobo, se deja atrapar solo para tratar de salvarle la vida, para decir que a esta chica se le está explotando una de esas bolitas que tiene en el estómago y que tiene que ir al hospital. Y obviamente si ella tiene bolitas en el estómago, la que avisó también las tiene, porque si no, ¿cómo iba a saber? Así de simple. Y esa imagen de cargarse algo que no es suyo sin saber qué es lo que está cargando se me había pegado en la mente. Yo me acuerdo la primera vez que viajé al extranjero, por allá en el 2008, y fue precisamente a Estados Unidos. Mi mamá, pedal, santo, Dios mío, que nadie le mire la maleta, y era una maleta de esas de campamento, esas que son de tela donde se pueden abrir, que ni siquiera candado se le puede abrir, se le puede poner, porque en ese momento la plata no alcanzaba para una maleta más costosa, ni de ruedas, era una maleta tipo campamento. No, mentiras, estoy mintiendo, creo que era, estaba viajando para un campamento, y creo que habían dado el consejo de que no cargara algo muy grande, que fuera fácil de manejar, así que una maletica de ruedas no estaba en el propósito. Pero bueno, en esa época, en los principios de los años 2000, estuvo muy marcada por ese tipo de historias. O sea, mulas, cambios de maleta, gente que le abrieron el equipaje y le pusieron cosas, y uno crecía escuchando esas historias como advertencias, literalmente como leyendas urbanas que no eran tan urbanas ni tan leyendas. Así que ahí estaba yo, con 40 horas de viaje encima, con una guitarra ajena, valiosa sentimentalmente, y con ese miedo muy colombiano, muy específico, que es el miedo a que te conviertan en protagonista de una historia que nunca quisiste. Y para añadirle sal a la herida, el miedo no era infundado del todo, porque esos casos están resurgiendo. El caso de los 19 canadienses que acabo de pasar, que les cambiaron las maletas por unas cargadas de droga, aparentemente unos trabajadores del aeropuerto que encontraron unos dulces fáciles, como les decimos por ahí, dinero fácil a costilla de personas que no saben nada. Saben a que le ponen a uno su etiqueta y luego se la cambian por otra, y luego resulta que usted tiene droga y no, pero ¿cómo así? Algo así. Y las recomendaciones: tómele foto a quien le puso la etiqueta, tómele foto de la etiqueta. Bueno, un meollo, la verdad. Pero bueno, eso no era solo paranoia, o sea, literalmente es historia, es contexto, era ese sedimento que uno carga sin saber exactamente cuándo lo recogió. Y aquí viene la parte que me sorprendió de mí misma. Se me había olvidado que llevo años viajando,
porque se me había olvidado que inmigración y seguridad aeroportuaria existen y que aunque no siempre sean agradables, no son las personas, mejor dicho, no son arcoíris andantes, existen para algo. Se me había olvidado que en la mayoría de los aeropuertos, en la mayoría de los vuelos, las maletas llegan, los instrumentos llegan, esa gente sabe lo que hace, la gente pasa y no sé cómo pasó, simplemente se me olvidó. Y creo que eso es lo más honesto que les puedo decir sobre lo que significa empezar una nueva vida en un lugar nuevo. El miedo no te lo quita la lógica, ni la experiencia, ni los años. El miedo encuentra sus propias entradas. Pero bueno, vas a inmigración, sellaron el pasaporte, ahora había que encontrar el área de equipaje sobredimensionado, lo que aprendí luego que lo llaman acá el equipaje frágil. Quizás era la adrenalina o el cansancio o las 40 horas acumuladas en cada músculo de mi ser, pero no lograba ubicarlo. El aeropuerto de Johannesburgo es realmente grande, más o menos, la verdad. Uno llega a inmigración e inmediatamente sale a las maletas, lo cual me parece supremamente conveniente. O sea, literalmente pasa usted y ya está la bandita de las maletas. Yo creo que vi tiendas, pero no el duty free que uno ve en los otros aeropuertos, que tiene que pasar uno necesariamente para comprar. No, acá creo que me bloqueó la vista como un caballo. No vi absolutamente nada. Y yo realmente estaba operando con el cerebro en modo de emergencia, de eso donde uno sabe que sabe cosas, pero no sabe cómo acceder a ellas, la información está ahí atrapada. Y traté de pedirle ayuda a una señora del aseo. Ella, a pesar de que la llamé tres veces, ella tenía una conversación mucho más importante que atender con una colega que resolver mis dudas. ¿Entendido? A mí completamente lo entiendo. Felizmente encontré a otra persona que sí pudo ubicarme, y de ahí fue que me enteré que el sobredimensionado no es sobredimensionado, sino frágil. Cuando llegué al área no había salido nada todavía, no hay ningún tipo de como anuncio que diga aquí llegan X, Y o Z. Le pregunté a la persona que estaba a cargo y me respondió con sonidos y movimientos de cabeza. No palabras o gestos, nada, simplemente o no. Y yo interpreté lo mejor que pude con lo que me dio. Casualmente alguien más llegó a preguntar por algo similar y esa persona venía en mi mismo vuelo, así que estaba en el lugar perfecto porque a él sí le respondieron. Así que solo quedaba esperar a que saliera rápido, esperar que saliera en una sola pieza, cruzando dedos. Y entonces abrieron la puerta y lo primero que sacaron fue la guitarra, pero no de una manera sutil o elegante, no, para nada, la dejaron caer como una arepa y ahí se me salió el colombiano. No, realmente no me pude aguantar. Yo realmente protesté a voz alta, sin poder controlarlo, y fue como oigan, cuidado, en su versión inglés, porque la situación lo requería. El que atendía le dio risa, realmente le dio risa, me miró y se rió. No sé si fue por mi cara, por el tono, o le pareció gracioso que alguien protestara o alguien se atreviera a protestar. Y después de atender a alguien que ya había llegado antes, porque es verdad que estaban esperando, llegó y me entregó la guitarra. Yo realmente todo lo que quería era salir del aeropuerto, pero primero tenía que asegurarme que no había daños ni perjuicios después del tremendo golpe, así que abrí el estuche, la revisé, nada roto, nada suelto, todo bien, Victoria. Continuamos. Llegué completa, llegué cansada, con el equipaje en buen estado, sin visitas al cuartico, gracias a Dios.